Viajeros del otro mundo, ¿te has preguntado por qué un niño pequeño se encuentra en el infierno? ¿Qué criaturas encontrarás y cómo sobrevivirás a ello en un mundo lleno de tinieblas? Esto y más lo podemos encontrar en la franquicia de Little Nightmares. Historia llena de suspenso, terror y melancolía. Así que ponte cómodo que aquí te explicaremos de manera rápida la cronología de cómo adentrarte al universo de las pequeñas pesadillas. Antes de escapar del terrorífico mundo del Mao, antes de enfrentarse a los horrores de la señora, Six ya había vivido su primera pesadilla. Esta es la historia de Very Little Nightmares, la precuela que revela el origen de nuestra pequeña heroína con el icónico impermeable amarillo. Very Little Nightmares es un juego de 2019, exclusivo para móviles, desarrollada por Alike Studio y publicada por Bandai Namco. Aquí no controlamos a Six exactamente, sino a una misteriosa niña que también viste un impermeable amarillo. ¿Quién es? ¿Es realmente Six o es alguien más? Todo comienza en el nido, una siniestra mansión llena de trampas, criaturas grotescas y siniestros secretos. Nuestra protagonista despierta sin memoria y debe escapar de este lugar, resolviendo algunos acertijos y siendo lo más silenciosa posible. Y es aquí en donde todo inicia. Very Little Nightmares es una precuela directa del primer Little Nightmares del 2017. Al final del juego, Six adquiere su emblemático impermeable amarillo, y justo después es capturada y llevada al Mao, el barco donde comienza el primer juego. Es este el origen de su viaje, su trauma y tal vez también de su hambre. Very Little Nightmares no solo expande el universo, nos muestra que Six no siempre fue fría, que hubo alguien antes que ella, y nos enseña que en el mundo de Little Nightmares la inocencia no dura mucho. ¿Tú ya jugaste esta precuela? ¿Qué opinas de la transformación de Six? Little Nightmares es una serie de juegos de plataforma y terror en 2.5D, desarrollada por Taser Studios. La serie se caracteriza por su atmósfera inquietante, oscuros acertijos y una narrativa que, aunque no es completamente clara, nos sumerge en un mundo de pesadillas donde la supervivencia es lo único que importa. La serie cuenta con una historia fragmentada, contada en cada uno de sus juegos. Pero, ¿cómo es que todo esto se conecta? En 2017, Little Nightmares nos presentó a Six, una niña pequeña atrapada en un enorme barco llamado The Mao. Aquí, los jugadores debemos guiarla a través de un lugar oscuro y peligroso, lleno de monstruos grotescos como son los chefs gemelos o el conserje, el cual es ciego. Pero, ¿qué ocurre realmente en The Mao? Bueno, Six a grosso modo intenta escapar de este lugar, pero lo que realmente nos deja pensando es, ¿por qué Six está atrapada aquí? Y lo más importante, ¿qué es ella en realidad? Al final del juego vemos a Six escapar, pero en un giro perturbador, ella se convierte en una criatura que se alimenta de los demás, sugiriendo que la historia de este juego es solo la punta del iceberg. Un factor importante es que el jefe final es The Lady, una misteriosa mujer que al parecer es ella quien se encarga de todo este lugar, pero que al mismo tiempo sabemos muy poco sobre ella. Algo interesante es que en su habitación se encuentra un retrato de una niña, y hay muchas teorías apuntando a que probablemente sea Six, o incluso se trate de su hija, que desapareció,
O quizás sucedió algo peor. Pero todo es una simple teoría. Aún nada se ha comprobado. Pero hey, no todo termina ahí. En 2017 también recibimos el DLC titulado The Secret of the Maw. Aquí controlamos a un nuevo personaje, The Runaway Kid, un niño que también está atrapado en el Maw y que busca escapar mientras descubre más sobre este misterioso lugar. Este DLC nos revela más sobre el secreto del lugar, incluyendo al monstruo conocido como The Lady, y nos ofrece más contexto sobre la naturaleza del Maw y su conexión con los eventos del primer juego. Incluso aquí podemos ver una de las escenas más desgarradoras de la saga en donde Six, con tal de contener su hambre, termina comiéndose a un gnomo. Aunque si bien en la historia principal no sabemos qué son realmente estas criaturas, ya con este DLC nos damos cuenta que, por desgracia, The Lady convierte a los niños en esas pequeñas criaturas indefensas, y el pequeño Runaway corre este terrible destino, que posteriormente se nos da a saber que Six termina devorándola. Pero aquí ocurre algo de suma importancia, puesto que justamente cuando sucede esta escena en la parte superior de arriba, se nos muestra una sombra totalmente oscura idéntica a Six. Esto es sumamente importante, ya que no solo aparece ahí, sino también en la segunda entrega, así que recuerden este dato. En 2021, Little Nightmares 2 empieza con Mono intentando escapar de la oscuridad de la dimensión de Thin Man. Mono ha quedado atrapado en un ciclo infinito de tiempo. A lo largo del juego se revelan sus recuerdos de Six y la traición, lo que crea un contraste interesante entre su deseo de liberarse y el hecho de que su propia angustia sigue atándolo. Mientras tanto, Six parece haber estado vagando en el mundo real, buscando una forma de cambiar su destino. En Little Nightmares 2, ella se había mostrado como una figura un tanto compleja, un personaje desconfiado, una lucha interna por sobrevivir y finalmente la traición cometida hacia Mono. Sin embargo, en Little Nightmares 2 ocurre algo peculiar, puesto que cuando es capturada por The Thin Man, nuevamente podemos ver ese sombrío reflejo de Six, y en pocos segundos desaparece, tal vez dando a entender que su despertar es inminente. Al llegar a la fase final del juego, se revela una verdad desgarradora. Six no solo traicionó a Mono, porque era una superviviente, sino que en realidad ella es el producto de una especie de alteración en el tiempo y el espacio. Se descubre que la conexión entre los dos mundos, o sea, la dimensión distorsionada y el mundo real, están vinculados con la poderosa energía del hambre que caracteriza a Six. Y en un giro inesperado, se revela que Six es el reflejo del caos que ambos mundos temen. Ella no solo representa el hambre física, también la desesperación emocional. Y es aquí en donde nuevamente podemos ver a esa sombra que pareciera ser el lado más oscuro de Six, que poco a poco intenta salir de ella. Y justamente es ahí en donde se acaba nuestra segunda entrega. En la trama de Little Nightmares 3 descubriremos que la dimensión de Thin Man está conectada con el misterio del otro lado, que en este título se nos menciona como la espiral, que es un lugar en donde los recuerdos y los miedos más profundos se materializan. Ese otro lado está también influenciado por antagonistas de otras sagas, como son The Lady, la monstruosa figura detrás de la casa de la señora, y el hombre del reloj, que en esta ocasión ya se ha convertido en un demonio de la eternidad. A lo largo de Little Nightmares 3, la conexión con The Lady se hace evidente,
Los jugadores se enfrentan a un nuevo enemigo llamado la Espectadora, una entidad que puede estar relacionada con los antiguos monstruos que acechaban la casa de la señora. Aunque no es un enemigo directo de los anteriores juegos, la manera en la que se manifiesta a través de los recuerdos de Mono y Six sugieren que The Lady sigue teniendo influencias sobre las dimensiones en donde estos personajes se encuentran. Por otro lado, en una de las fases más complicadas de Little Nightmare 3, Lou y Alon se encuentran dentro de una copia distorsionada de Mao. Recordemos que era el barco de Little Nightmares 1. En este escenario, deben enfrentarse a figuras que parecen ser réplicas deformadas de los viejos habitantes de la Mao, como el chef y el coleccionista. Esto sugiere que, aunque la Mao fue destruida, sus horrores siguen siendo relevantes en el universo de Little Nightmares. Al final de Little Nightmares 3, se plantea la posibilidad inquietante de que Six y Mono no son los verdaderos protagonistas de la historia, sino que son peones de algo mucho más grande y cósmico. Se abre una puerta al multiverso del otro lado, y el mundo de Little Nightmares se expande revelando que lo que hemos visto hasta ahora solo ha sido una parte de una distorsionada realidad. El final del juego deja muchísimas preguntas al aire. ¿Qué pasará con Mono? ¿Qué pasará con Six? El ciclo del hombre reloj es realmente infinito, pero lo más importante, Six podrá contener su hambre o todos tendrán que perecer. La historia de Little Nightmares 3 no cierra todas las puertas. Aunque es verdad que aún faltan 2 capítulos adicionales, que uno será lanzado entre abril y junio del 2026, y el último capítulo, que será casi un año después del lanzamiento del juego entre octubre y diciembre del mismo año, por lo que esto podría dar lugar a nuevos relatos en futuras entregas. Al igual que en los títulos anteriores, la narrativa está llena de interpretaciones y misterios sin resolver, lo que permite que el universo de Little Nightmares siga expandiéndose de maneras sorprendentes. Ya, ahora sí, como último dato, recordemos que al final del juego pareciera que Lou se refugia dentro de sus traumas mentales y que junto a Alon, quien es su amiga imaginaria, nos hace entender que el chico quería llevar a Alon a su mundo, lejos de esos lugares aterradores. Pero se nos da la premisa de que Lou está probablemente lidiando con un gran trauma psicológico, en donde al encontrar en Alon una amistad pura y sincera, algo que no puede tener en la vida real, pues esta termina desvaneciéndose, debido a que ella no pertenece a ese mundo. Eso sí, si te quedaste hasta las escenas post créditos, podemos ver a Lou intentando arreglar el espejo, tal vez para volver a entrar y salvar a su amiga. Pero nosotros como espectadores sabemos cuál fue su final. Y ahora sí, esperamos que este video les haya gustado. No olviden suscribirse, darle like y picarle a la campanita. Nos vemos en la siguiente emisión.